Que ya el día de hoy es, ¿qué día es? ¿20? 19. 19 de... 19 o 20, déjame ver. Ya no sé el día que vivo. 19 de julio del 2016. Y está con nosotros don Luis Franco Prado nuevamente. Y retomando su actividad periodística, que nace en el 39, creo que es importante que nos platique cómo era la radio durante la Segunda Guerra Mundial. Era 39, 40, 41, 42. Todo eso fue importantísimo, la oportunidad de transmitir vía radio. ¿Así lo entiendo yo? ¿O cuál sería? Pues el manejo en esos años era sencillo, pero además de sencillo implicaba cierta dificultad. Dentro de la sencillez había problemas. Nos sometíamos a una consola, un micrófono, una especie de librero donde teníamos los anuncios comerciales, 2 tornamesas. Entonces teníamos que hacerla de locutores y de operadores. Nos guiábamos para separar los anuncios con un xilófono. Leíamos el anuncio de la zapatería X. Pin, 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 le dábamos vuelta a la hoja y entraba el otro comercial. Lo leíamos pin, pin y el otro. Eran grupos de 3 máximo comerciales. Pero después de cada disco eran los comerciales. Tenías que manejarte con las consolas. Mientras leías textos, tenías que poner tu disco que iba a seguir. Y a pulso, el pick-up, la aguja, y mientras leías, colocar el pick-up sobre el disco. Entonces terminabas tu anuncio, anunciabas la selección que venía, switchabas un botón y empezaba la tornamesa otra vez. Terminaba el disco, la nueva tanda de comerciales y con la mano izquierda tenías que preparar el otro disco. Era complicado, sencillo pero complicado. Entonces, y en la consola manejabas unas perillas que eran los controles de volumen. Para los controles remotos era un problemón marcadeado. Las lunas ruidosas, pues era el sistema todavía de algunas plazas de darle vuelta a la manija para mandar el sonido, recibir el sonido. Posteriormente, el sistema en las empresas telefónicas de tableros con clavijas. Llamabas tú, hágame el favor de comunicarme al 1030, por decir algo. Entonces la operadora, la clavija en el 1030 y ya estabas comunicando. Para las cadenas era un problema. La única cadena en esa época era la Hora Nacional, a través de la XW. ¿Ese nada más los domingos o empezaba otro día? Domingos por la noche. La W tenía WW, onda corta, que era lo que se usaba entonces. Onda larga, que hoy es AM,
y la onda corta que vino a reemplazar, o sea, la FM vino a reemplazar a la onda corta. Entonces, las cadenas, un receptor sintonizada a la onda corta de la W, que era XCWW, ponías el micrófono para la transmisión local. Así eran las cadenas. Don Luis, la situación mundial fue bien difícil en esos primeros años 40. Sin embargo, hay indicaciones de que en México había mucho favor hacia los alemanes. Es decir, que los alemanes tenían una positiva forma de aceptación ante la gente. Por no decir el 100% de los mexicanos, una gran mayoría éramos, porque inclusive yo lo germanófilos. ¿Por qué ese sentimiento? Por la animadversión hacia el vecino del mundo. Porque cuando menos yo en lo personal todavía me considero un mexicano agraviado por la política de los Estados Unidos. Entonces esa era la razón por la que una gran mayoría de los mexicanos simpatizaban con Alemania y se deseaba que Alemania viniera a ponerle el pie al norteamericano y se acabara todo bien. Entonces fue la razón por la que Estados Unidos ejerció una gran presión, pero presión descomunal sobre el gobierno de Manuel Ávila Camacho para que se aliara con Estados Unidos y las potencias que estaban aliadas con Estados Unidos para participar en la guerra con el eje Eso fue el nacimiento de la alianza de México con las Naciones Unidas. Y en esos años, ¿en qué estaciones estuviste en México? Es el año del 41, que fue cuando estaba la guerra en Puerto Rico. Me tocó estar en Mazatlán. Ya México le había declarado la guerra a los de Roma, Berlín, Tokio. Y la obligación que teníamos los locutores, entonces se regían las difusoras por un reglamento provisional. No había ley de radio y televisión, sino un reglamento provisional que después se puso en práctica a raíz de los exámenes de locutores. Por cierto que viví un episodio muy simpático. Cuando me fui a examinar 42 a México, trabajando yo en XRZ, en Puerto, eran 4 o 5 sinodales, y no era una cosa sencilla lo que usábamos entonces. Había un sinodal de idiomas, un sinodal de legislación, un sinodal de lectura, un sinodal de fonética. Todo eso teníamos que superarlo. Habiendo ya pasado satisfactoriamente lo de lectura, lo de fonética, lo de español,
los de inglés, los de alemán, italiano, porque nos daban reglas, cómo pronunciar los idiomas. Entonces, teníamos que dominar, si no el idioma en general, la pronunciación de las principales palabras de los idiomas. Habiendo yo superado todo eso, me tocó la legislación. Yo recuerdo mucho al licenciado Belgar, que fue el titular de legislación. Ese joven, ¿de dónde viene usted? De Mazatlán, señor. A su puerto, ¿verdad? Sí, señor. ¿Qué dice el reglamento? No, pues el reglamento dice que las radiodifusoras están obligadas a publicar todos los boletines de las dependencias oficiales del gobierno. Y dígame alguna de las partes del reglamento. Ya dice alusión a 2 o 3 partes del reglamento. Y a lo de los boletines. Digo, pues una de las obligaciones, pues los boletines. Bien. Me dijo que estaba en el puerto, sí. ¿Qué haría usted en el caso de los boletines del tiempo? Creo, aquí no se viene a creer, aquí se viene a contestar, duro, licenciado. Es que mire, creo, párele al creo, joven. Le hice una pregunta y quiero que me la conteste. Me vino un chispazo. Le digo, mire, déjame explicarle por qué la palabra creo. A ver, creo que cometería un grave error. Estamos en guerra, sí. Estoy en un puerto. Sí, transmito un boletín con el estado de tiempo. Puede servir de orientación a las naves enemigas. Se miraron los ignorables uno a los otros. Qué manera de sacarse la verdad. Joven, ha tenido usted un acierto muy grande, me dice el licenciado. A tambor batiente de examen. A las cuantas semanas o no sé qué lapso de tiempo se reglamentó en las radiodifusoras la prohibición de dar a conocer los estados de tiempo. Creo que se te prendió el foco de una manera extraordinaria. Estaba yo pasando apuros, creo. De repente sentí el chispazo. Déjame explicar por qué la palabra creo. Está aquí el ingeniero Félix Villarreal y ha comentado en repetidas ocasiones de que le gusta mucho platicar con don Luis Franco Prado porque tiene tu versión es una muy interesante plática. Claro, pues, bueno, él conoce el origen de muchas historias, de muchas, en este caso, por ejemplo, la radio, como funcionamiento, cosas que en la actualidad no se platican, no se conocen, y más cosas muy interesantes que él nos hace comentar. ¿Y a usted le dio por el ajedrez algún día, don Luis? ¿Le dio por el ajedrez algún día? Me daba flojera. Sí va a desayunar. ¿Qué es lo que va a querer? Joven, sí va a desayunar.
Dame una avena chica. ¿Una avena chica? Chica. Ok. ¿Se la traigo con plátano, con fresas, Por abrigo? sí. Sin nada. Y pan tostado. Claro que sí. ¿Otra indio? Por favor. Pues es que es interesante ver cómo la situación de la Segunda Guerra Mundial pues transforma en cierta forma la idea que uno tenía que los alemanes no eran bien vistos en México. Sin embargo, ahora con estos programas que hay, History Channel y todo lo demás, se ve que tenían mucha simpatía los alemanes. Sí. Sí. Y manifiesta simpatía en la mayor parte de los sectores de la población mexicana por ese sentimiento del mexicano que siempre ha estado agraviado por lo que nos han hecho los primos. Esa era la razón. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Alemania gana la guerra? Bueno, era una garantía que también nos regresara lo que nosotros esperábamos, ¿verdad? No era garantía. O sea, Porque después me hice esa pregunta, bueno, sí, si ganan, ¿qué? todo queda igual o peor más bien. Y luego con un enemigo ahora sí de veras. Pues son detalles de lecciones de vida que nos da don Luis Franco Prado. Probablemente fue muy prudente. Conociendo o avisorando el poderío de nuestros muy amados primos, he podido llegar a esta conclusión, que es el país más agresivo de la historia. Arranquemos de la famosa conquista del oeste. Fue un descomunal genocidio. ¿Qué implicó? El exterminio de todas las etnias: cherokees, navajos, bravos, apaches, todo sobre el oeste. Porque querían llegar, estar de costa a costa. Entonces acabaron con todos los pueblos indígenas, con todos los llamados pieles rojas. Les arrebataron sus tierras y luego los confinaron a los que quedaron vivos a reservaciones indias. Para mí es superior ese genocidio al de los nazis contra los judíos. ¿Cuántos pueblos se acabaron? Acabo de mencionar tribus, dueños de todo esto: navajos, apaches, bravos, Cherokees. los cherokees, en fin. Entonces, y con una historia para mí pues no muy agradable, en qué forma pintaron su imperio. Y lo siguen haciendo a partir de entonces, agrediendo, invadiendo, asesinando, despojando. Lo siguen haciendo. Historia reciente: Afganistán, Irak. Curioso,
al dictador Hussein a que combatieron tanto, que entraron a Irak a liberar al pueblo iraquí de la dictadura. Hussein tenía controlado a todo su país. Los kurdos, que eran los más rebeldes, los tenía sometidos. Un país que trabajaba en paz. ¿Y ahora qué es Irak? Un polvorín permanente. No hay día que no haya atentados, porque son grupos que están todavía en abierta rebeldía contra que les hizo el tío Sam. Primero, debemos recordar, hay armas químicas. Se nombra una comisión para investigar, porque señalaban a una gran planta donde la leche la evaporaban, como que era la gran fábrica de producción. La comisión investiga y se encuentra con que no había producto, sino que era una planta que producía leche en polvo para alimentar al pueblo iraquí. Yo recuerdo mucho las palabras de Bush. Yo digo que allí hay armas químicas. Empieza la invasión de Irak. ¿Qué pasó con la comisión? Se deshizo y un científico que encabezó la comisión todavía no se sabe dónde está. Son pláticas de este ilustre personaje que es don Luis Franco Prado, ahora en una etapa de vacaciones forzadas, dándonos lecciones de vida. Gracias, don Luis, por estos 20 minutos de plática. La última pues fueron 6 o 7. Ahora multiplicamos eso. Por último le pregunto... Si hay margen de tiempo, Ajá. me gustaría decir cómo arranca el espíritu invasor de Adelante. Estados Unidos. Viene la guerra, México, Estados Unidos. Todos debemos recordar que el presidente Santana emitió una ley que se llamó Ley de Colonización y Espacios Vacíos. Entonces, fue la oportunidad de oro para el tío Sam de despojarlo. Los tejanos estaban siempre inconformes porque el Estado mexicano no los atendía. Las comunicaciones del país entonces, ¿cuáles? Eran territorios lejanos. Entonces, se cobijan a esa ley los Estados Unidos y mandan a comandantes del ejército regular de Estados Unidos disfrazados de colonos. Galveston, Houston y otro que ahorita no lo voy a recordar. Y fomentan más la, digamos, rebeldía de Texas,
por la desatención que tenía el gobierno mexicano para con ellos. Entonces, asusados por los disques colonos, declaran la República de Texas. ¿Cómo? Estados Unidos tenía una ley que estuvo vigente en la Segunda Guerra Mundial de ayuda mutua. Entonces el estado de la estrella solitaria invoca la ley de ayuda mutua. Y ya entonces se descargan Galveston, Houston, y hay una ciudad que tiene el nombre de los Houston y arman. Entonces, ¿cómo se declaran ya abiertamente en rebeldía con las armas los tejanos? Santana dice, bueno, es que hay y entonces, gracias a esa ley de ayuda mutua, en la recién fundada República de Texas invoca esa ley de Estados Unidos. Entonces, ahí nace la guerra México. Se sintieron, después de esa victoria, entre comillas, porque fue una victoria del ejército mexicano, pero como Santana le encantaba el chupe, licenció las tropas después de la batalla del Álamo, una borrachera general. Entonces se organizan Houston, Galveston y otros, y les llegan. ¿No es Jackson? Creo que sí. Entonces, ¿qué sucede? Que un vencido nunca dicta condiciones. Se dice que vendió. Usaron un procedimiento. Te vamos a comprar. Pero como vencido dice, bueno, pues te firmo. Y X cantidad de miles de dólares como compensación. Eso lo han manejado los historiadores como que Santana vendió. El mismo procedimiento que usaron con Cuba. Una vez que terminaron con nosotros, se lanzan a la conquista de demás países. Le declaran la guerra a Cuba. Llevaron a los astilleros de La Habana un barco viejo que se llamó, que tenía el nombre de El Maine. Lo hunden ellos mismos y usan de pretexto que Cuba se los hundió. Cuba era todavía dominio español. Cuba estaba, es decir, España estaba desangrada porque había sostenido todas las guerras de independencia. No pudo. Entonces lo obligaron igual a firmar un documento como el que firmó Santana, venta. De ahí, ¿cuál fue el siguiente paso? Vida. Le quitan las Filipinas, las Caimán, Santo Domingo, Nicaragua, Panamá. Así empezaron a invadir. Se sintieron fuertes con la victoria sobre México y sobre los pueblos desangrados, débiles ya.
fue fácil bajarlo. Y desde entonces Estados